¿Qué impulsa a un ser humano a lanzarse deliberadamente contra un barco de guerra sabiendo que morirá en el impacto? ¿Qué clase de batalla convierte una isla tropical en un paisaje lunar donde cada centímetro de tierra cuesta una vida? ¿Y qué decisión militar puede ser tan terrible que su alternativa sea lanzar el sol sobre una ciudad? La primavera de 1945. Europa agoniza bajo las cenizas del Reich. Pero al otro lado del mundo, en las aguas turquesas del Pacífico, se prepara algo que cambiará la historia de la humanidad para siempre. Una pequeña isla, apenas un punto en el mapa, está a punto de convertirse en el escenario de la batalla más brutal, más sangrienta y más costosa de toda la Guerra del Pacífico. Su nombre, Okinawa. Para Estados Unidos, esta isla representa la puerta final, el último peldaño antes de pisar el suelo sagrado del Imperio japonés. Para Japón es la barrera definitiva, la línea que no puede romperse sin que todo su mundo se derrumane. Durante 82 días interminables, esta porción de tierra del tamaño de la ciudad de Los Ángeles se transformará en un infierno donde el lodo se mezcla con la sangre, donde el acero desgarra la carne y donde el fuego consume todo lo que encuentra. Más de 500.000 de almas quedarán atrapadas en este apocalipsis. Soldados estadounidenses hambrientos de victoria. Defensores japoneses dispuestos a morir hasta el último aliento. Y una población civil inocente, atrapada entre dos titanes en guerra, que pagará el precio más alto de todos. Esta batalla presenciará el mayor desembarco naval jamás organizado. Verá nacer el fenómeno más aterrador de la guerra naval, los ataques suicidas a escala industrial. Será testigo de la muerte del acorazado más poderoso jamás construido. Y su brutalidad extrema, su costo insoportable, desencadenará la decisión que traerá el fuego atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta es la historia de Okinawa, la batalla que rompió ejércitos, quebró la cordura de los combatientes y cambió el curso de la historia mundial. 31 de marzo de 1945. Mar de China Oriental. Las primeras luces del amanecer apenas penetran la bruma espesa que cubre el océano. Pero esta niebla no está vacía, se mueve, respira. Bajo su manto gris se oculta la fuerza de invasión más colosal jamás reunida en la historia de la guerra naval. 1.300 buques. No es un error. 1.300 navíos estadounidenses y británicos extendiéndose hasta donde alcanza la vista en todas direcciones. 12 portaaviones masivos, sus cubiertas repletas de cazas y bombarderos. 7 acorazados, cada uno un gigante de acero capaz de lanzar proyectiles del tamaño de un automóvil a kilómetros de distancia. Decenas de cruceros, destructores, dragaminas, buques de aprovisionamiento. Y en el corazón de esta ciudad flotante de acero, cientos de transportes de tropas abarrotados de soldados. El nombre en clave de esta operación: Iceberg, témpano de hielo. Un nombre que no hace justicia al infierno ardiente que está por desatarse. Dentro de esos transportes, 183.000 soldados estadounidenses se preparan. Son una mezcla única. Divisiones del ejército regular junto a los temidos marines, los combatientes más duros del Pacífico. Muchos son veteranos. Han visto el infierno de Peleliu, donde los japoneses defendieron cada cueva hasta la muerte. Han sobrevivido a las playas de Saipán y Tarawa, donde el mar se tiñó de rojo con sangre estadounidense. Otros son jóvenes reclutas, apenas salidos del entrenamiento, que pronto descubrirán qué significa realmente la guerra. Todos ellos forman el 10º ejército recién creado, y todos están bajo las órdenes de un solo individuo, el teniente general Simón Bolívar Buckner Jr. Buckner es la personificación del oficial militar de la vieja guardia. Hijo de un famoso general confederado de la Guerra Civil estadounidense, Simón Bolívar Buckner padre, que combatió bajo las órdenes de Robert E. Lee. El hijo lleva ese legado como una armadura. Es un individuo directo, sin tonterías, que exige una disciplina férrea. Sus tropas lo respetan, aunque algunos lo consideran excesivamente conservador en sus tácticas. Buckner pasó gran parte de la guerra en el frente olvidado de Alaska, defendiendo las islas aleutianas contra la breve ocupación japonesa. Ahora, finalmente, se le presenta la oportunidad de demostrar su valía en el teatro principal. Sabe que esta batalla será su prueba definitiva,
y sabe, aunque no lo diga en voz alta, que el costo será terrible. Pero ¿por qué Okinawa? ¿Qué convierte a esta isla en un objetivo tan vital que justifica reunir la flota más grande de la historia? La respuesta está en la geografía y la estrategia. Okinawa, la mayor de las islas Ryukyu, se encuentra a solo 550 kilómetros al sur del Japón continental. Es lo suficientemente grande como para albergar aeródromos masivos, puertos profundos y bases de suministro enormes. Desde aquí, los bombarderos B-29 Super Fortress pueden alcanzar Tokio, Osaka, Nagoya y todas las ciudades industriales japonesas sin esfuerzo. Pueden bombardear Japón día y noche, preparando el terreno para la invasión final del archipiélago. Pero hay una segunda razón, igual de crucial. Okinawa es la yugular del imperio japonés. Su control permite a los aliados estrangular las últimas rutas marítimas que conectan a Japón con sus colonias restantes en China, Taiwán y el sudeste asiático. Japón es una nación insular. Su economía, su industria militar, su supervivencia misma dependen del comercio marítimo. Capturar Okinawa no es simplemente tomar un aeródromo más. Es cortar la arteria vital del imperio y dejarlo desangrarse hasta la muerte. Los estrategas estadounidenses ya están planeando la invasión final de Japón, la operación Downfall. Okinawa es el ensayo general, la base de lanzamiento y el último obstáculo. Todo depende de esta isla. Mientras la flota estadounidense se prepara en el mar al otro lado del horizonte, en las colinas y valles de Okinawa, otro ejército espera. Y al mando de ese ejército está un individuo muy diferente al general Buckner, el teniente general Mitsuru Ushijima. Si Buckner representa la tradición militar occidental, Ushijima encarna el Bushido, el antiguo código del guerrero japonés. Es un comandante tranquilo, estoico, que raramente levanta la voz. Pero cuando habla, sus palabras inspiran una devoción casi religiosa en sus subordinados. Es respetado, incluso venerado, por los soldados del 32º Ejército bajo su mando. Ushijima sabe algo que sus tropas tal vez no comprenden completamente. No puede ganar esta batalla. Las matemáticas son implacables. La flota japonesa ha sido destruida. Lo que quedaba de ella fue aniquilado en la batalla del Golfo de Leyte meses atrás. La Fuerza Aérea japonesa es una sombra de lo que fue. Los pilotos experimentados están muertos. Los aviones de calidad son escasos. El combustible es casi inexistente. Y lo peor de todo, Tokio ya ha dado por perdida la isla. El alto mando imperial ha decidido sacrificar Okinawa. La orden que Ushijima recibió no fue defender Okinawa. Fue retrasar al enemigo el mayor tiempo posible. La misión de Ushijima no es la victoria, es el tiempo. Cada día que pueda mantener a los estadounidenses atascados en Okinawa es un día más que Japón ganará para fortificar las islas principales, para movilizar a la población civil, para preparar la resistencia final. Su objetivo estratégico es infligir tantas bajas, causar tanto dolor, que cuando los estadounidenses finalmente conquisten la isla, la idea de invadir el Japón continental les resulte insoportable. Es una misión suicida. Ushijima lo sabe. Pero es el deber que se le ha asignado y lo cumplirá hasta el último aliento. Para lograrlo, Ushijima cuenta con aproximadamente 110.000 combatientes. De estos, unos 77.000 son soldados regulares del 32º Ejército. Otros 20.000 son reclutas locales de Okinawa, apenas entrenados. Y el resto son trabajadores civiles movilizados, estudiantes y milicias improvisadas. Es una fuerza heterogénea, pero están decididos. Y Ushijima posee algo más: el terreno perfecto para la defensa y 6 meses de preparación. Durante medio año, desde que quedó claro que Okinawa sería el próximo objetivo estadounidense, el 32º Ejército ha trabajado sin descanso. No solo los soldados, toda la población civil de Okinawa ha sido movilizada. Ancianos, mujeres, niños, estudiantes, maestros, todos han cavado. Han excavado una red laberíntica de túneles, cuevas fortificadas, posiciones de artillería ocultas y búnkeres de concreto reforzado. Todo interconectando
aprovechando el terreno kárstico natural de la isla, donde las cuevas de piedra caliza abundan. El resultado es una obra maestra defensiva. 3 líneas defensivas concéntricas en el sur de la isla, cada una más formidable que la anterior. Y en el centro, anclándolo todo, el castillo histórico de Shuri, convertido en una fortaleza subterránea. Pero aquí es donde Ushijima toma una decisión que sorprenderá completamente a los estadounidenses. Una decisión que rompe con toda la doctrina defensiva japonesa de la guerra. No defenderá las playas. En todas las batallas anteriores del Pacífico, los japoneses construyeron sus defensas en la línea de costa. Intentaron masacrar a los marines en el agua, en la arena, antes de que pudieran establecer una cabeza de playa. Y en todas esas batallas, los cañones navales estadounidenses pulverizaron esas defensas costeras. Los japoneses murieron por miles en las playas sin causar un daño proporcional al enemigo. Ushijima no repetirá ese error. Él y su brillante estratega, el coronel Hiromichi Yahara, han diseñado algo diferente. Dejarán que los estadounidenses desembarquen sin oposición. Los dejarán avanzar tierra adentro, lejos del apoyo de los cañones navales. Y entonces, cuando estén profundamente enredados en el laberinto defensivo, los aplastarán metro a metro. El plan es simple en teoría, brutal en ejecución: convertir el sur de Okinawa en una picadora de carne, donde cada colina, cada cresta, cada cueva costará sangre estadounidense. 31 de marzo, última noche antes del asalto. En los transportes estadounidenses, los soldados intentan dormir, pero pocos lo logran. Escriben cartas a casa. Revisan su equipo por 10ª vez. Algunos rezan, otros simplemente miran al techo metálico del barco, perdidos en sus pensamientos. Saben lo que viene. Han sido informados sobre la resistencia esperada. Les han dicho que las playas estarán fuertemente defendidas, que miles pueden morir en las primeras horas. La experiencia de Tarawa aún persigue a los marines. Más de 1000 muertos en 76 horas por una pequeña isla coralina. Pero también existe la esperanza. Quizás esta vez sea diferente. Quizás el bombardeo previo haya destrozado las defensas. Quizás los japoneses estén débiles, sin suministros, sin ganas de luchar. Son fantasías y lo saben. Pero en la víspera de la batalla, incluso las fantasías brindan consuelo. 1 de abril de 1945, domingo de Pascua, 5:30 de la madrugada. La oscuridad aún cubre el océano, pero el reloj está marcando el momento. En los buques de guerra, las órdenes finales se transmiten. Los cañoneros ocupan sus posiciones. Los marineros cargan los proyectiles masivos en las recámaras. 6:00 AM exactas. Comienza el infierno. Los acorazados abren fuego primero. El rugido es ensordecedor. Cada disparo de un cañón de 16 pulgadas ilumina la niebla con un fogonazo naranja brillante. Los proyectiles, cada uno pesando más de 1 tonelada, surcan el aire con un silbido que parece rasgar el cielo mismo. Segundos después, impactan en las playas de Hagushi con explosiones que sacuden la tierra. Los cruceros se unen. Luego los destructores. 40.000 proyectiles de alto calibre serán disparados en las próximas horas. No es un bombardeo, es un diluvio de acero. Los cohetes se lanzan desde las lanchas especializadas, miles de ellos pintando arcos de fuego en el cielo antes de caer sobre la costa. Los aviones de los portaaviones entran en acción, lanzando napalm, bombas y ametrallando cada estructura visible. Los habitantes de Okinawa, escondidos en sus refugios subterráneos, lo llamarán el tifón de acero. Es un nombre apropiado. Durante 2 horas y media, 44.825 proyectiles de artillería naval caen sobre una franja de costa de apenas unos kilómetros. Es el bombardeo preliminar más intenso de toda la Guerra del Pacífico y cae sobre playas vacías. Ushijima, fiel a su plan, no ha colocado casi ninguna tropa en la costa. Sus soldados observan desde las colinas del interior, a salvo en sus cuevas, mientras los estadounidenses destruyen búnkeres vacíos y posiciones abandonadas. 8:30 AM. El bombardeo se detiene. Un silencio extraño cae sobre la costa, roto solo por el crujido de los incendios.
Las lanchas de desembarco, que han estado dando vueltas en círculos mar adentro, reciben la orden. Adelante. Los motores rugen. Las embarcaciones Higgins, cada una cargada con 36 soldados, se lanzan hacia la playa. Los marines y soldados dentro están tensos, con los nudillos blancos sobre sus rifles. Este es el momento donde generalmente comienza la matanza. Las rampas caen. Los soldados saltan al agua poco profunda, esperando el crepitar de las ametralladoras japonesas, el silbido de los morteros. Nada. Solo el sonido de sus propias botas chapoteando en el agua. El silencio es tan desconcertante que algunos se quedan paralizados por un momento, seguros de que es una trampa. Pero las órdenes son avanzar. Corren por la arena. Nada. Suben por las terrazas formadas por siglos de cultivo de arroz. Nada. Avanzan 100 metros, 200, 500 metros tierra adentro. El desembarco del día D en Okinawa, el asalto anfibio más grande de la Guerra del Pacífico, se desarrolla casi sin oposición. Un corresponsal de guerra escribirá: «Esto no parece una invasión, parece una excursión campestre». Al final del primer día, 60.000 soldados estadounidenses están en tierra. Han capturado una cabeza de playa de 14 kilómetros de ancho por 5 de profundidad. Los dos aeródromos principales de la isla, Kadena y Yontan, están en manos estadounidenses, prácticamente intactos. Las bajas del día: 28 muertos, 104 heridos. Es una cifra casi ridícula comparada con otros desembarcos. En Tarawa, el primer día costó más de 1000 vidas. En Iwo Jima, apenas 2 meses atrás, el primer día dejó 2400 bajas estadounidenses. En las cubiertas de los barcos, los almirantes están perplejos pero aliviados. En las trincheras recién excavadas, los soldados escriben cartas a casa describiendo lo fácil que fue el desembarco. Algunos incluso bromean. Tal vez los japoneses ya no quieran pelear. Tal vez la guerra realmente esté terminando. Pero ¿dónde está el enemigo? ¿Qué está tramando el general Ushijima? La respuesta llegará pronto. Y no llegará desde las colinas de Okinawa, sino desde el cielo. Mientras el 10º ejército consolidaba su cabeza de playa ese primer día de abril, a 550 kilómetros al norte, en los aeródromos del sur de Japón, se preparaba un tipo diferente de ataque. Algo que los marineros estadounidenses llegarían a conocer como la pesadilla definitiva. El vicealmirante Matome Ugaki, comandante de la Quinta Flota Aérea, ya no cuenta con la fuerza aérea convencional que Japón poseía al comienzo de la guerra. Esos pilotos experimentados, entrenados durante años, están muertos. Los aviones de última generación fueron destruidos. El combustible para entrenar nuevos pilotos simplemente no existe. Lo que le queda es desesperación y jóvenes dispuestos a morir. Ugaki lanza la operación Kikusui, crisantemo flotante. Es un nombre poético para algo horrible. Oleadas masivas de ataques kamikaze. La palabra significa viento divino, recordando las tormentas legendarias que destruyeron las flotas mongolas que intentaron invadir Japón en el siglo XIII. Pero estos kamikazes no son un viento natural. Son adolescentes, muchos apenas de 18 años, con entrenamiento mínimo. Sus aviones son a menudo modelos obsoletos. Algunos ni siquiera están armados excepto por una única bomba de 250 kilogramos atada al fuselaje. Se les entrega combustible suficiente solo para un viaje de ida. Su objetivo: los portaaviones, acorazados y especialmente los destructores en el perímetro exterior de la flota, los llamados piquetes de radar. Estos destructores forman el anillo de defensa temprana, alertando a la flota de ataques aéreos entrantes. Están aislados, vulnerables. 6 de abril de 1945. Comienza la primera oleada masiva de Kikusui. Desde bases en Kyushu, 355 aviones kamikaze despegan. No todos llegarán a la flota. Muchos se perderán, víctimas de fallos mecánicos o de la falta de navegación, pero suficientes llegarán. Para los marineros estadounidenses en esos destructores de piquete, lo que sigue es algo que desafía la comprensión occidental de la guerra. Estos aviones no intentan bombardear y retirarse, no buscan sobrevivir.
Vuelan directamente hacia los barcos incluso mientras las baterías antiaéreas los llenan de agujeros. Incluso con un motor en llamas, incluso con el piloto probablemente ya muerto, siguen volando hacia adelante. El USS Bush, un destructor en el piquete de radar, es atacado por múltiples kamikazes. Uno impacta en la cubierta, otro penetra el casco. El destructor queda destrozado, dividido en dos, y se hunde llevándose 94 tripulantes. El USS Calhoun corre la misma suerte. El USS Emmons es golpeado por 5 kamikazes en rápida sucesión. Los incendios se descontrolan. La tripulación superviviente abandona el barco mientras las explosiones de municiones detonan en el interior. Es solo el Lindovisum primer día. Durante las próximas semanas, oleada tras oleada de kamikazes caerá sobre la flota. Los artilleros antiaéreos disparan hasta que los cañones se sobrecalientan y se deforman, pero siguen llegando. El USS Franklin, un portaaviones de la clase Essex, sufre un ataque devastador. No por un kamikaze, sino por un bombardero convencional que logra soltar 2 bombas perforantes directamente sobre la cubierta de vuelo. Las bombas penetran varios niveles y explotan entre los aviones cargados con combustible y municiones. El resultado es un infierno. 724 tripulantes mueren. Cientos más quedan heridos. El Franklin sobrevive, apenas, pero queda fuera de combate por el resto de la guerra. El legendario USS Enterprise, el Big E, el portaaviones más condecorado de la Marina, es alcanzado por un kamikaze el 11 de abril. La explosión mata a 13 marineros y causa daños significativos. El Enterprise sobrevivirá, pero la guerra ha terminado para él. Los kamikazes no solo atacan desde el aire. Los ingenieros navales japoneses han desarrollado lanchas suicidas, los Shinjo. Son pequeñas embarcaciones de madera cargadas con 250 kilogramos de explosivos, tripuladas por un solo individuo que las dirige directamente contra los cascos de los buques de transporte y destructores. Decenas de estas lanchas infernales salen de cuevas ocultas en las costas de islas cercanas, atacando bajo la cobertura de la oscuridad. La batalla en el mar se convierte en una pesadilla de vigilancia constante. Los marineros apenas duermen. Cada avión en el radar podría ser el último que vean. El estrés es insoportable. Casos de fatiga de combate, de colapsos nerviosos, se disparan entre las tripulaciones. Pero el alto mando japonés prepara un golpe aún más dramático. Un último acto de desesperación que involucrará al buque de guerra más poderoso jamás construido. El acorazado Yamato. Incluso su nombre evoca poder. Yamato es el nombre poético antiguo de Japón mismo, y este buque es la encarnación del orgullo naval japonés. Es un monstruo de acero, 263 metros de eslora, 69.000 toneladas de desplazamiento completo. Su blindaje es tan grueso que ningún proyectil existente puede penetrarlo en combate normal. Sus 9 cañones principales de 460 milímetros, los más grandes jamás montados en un buque de guerra, pueden disparar proyectiles de 1.460 kilogramos a más de 42 kilómetros de distancia. Cada proyectil pesa más que un automóvil pequeño. Cuando todos los cañones disparan al mismo tiempo, el barco entero retrocede por el retroceso. El Yamato y su gemelo, el Musashi, fueron construidos en secreto absoluto. Japón violó los tratados navales internacionales para crearlos, apostando por que unos pocos superacorazados podrían cambiar el equilibrio de poder en el Pacífico. Pero la realidad de la guerra naval ha cambiado. El Musashi ya está en el fondo del océano, hundido por aviones estadounidenses en la batalla del Golfo de Leyte. Y el Yamato, que debería estar liderando flotas en batallas decisivas, ha pasado la mayor parte de la guerra escondido en puerto, inmovilizado por la falta de combustible. Ahora, con la flota japonesa destruida y Okinawa bajo asedio, el alto mando toma una decisión desesperada. El Yamato realizará un último viaje. La misión, código Tengo, es un acto de suicidio planificado. El Yamato navegará desde las aguas del interior de Japón hasta Okinawa. No espera ganar una batalla naval. De hecho, no espera llegar. El plan es que el Yamato se encare hacia Okinawa, abriéndose paso lo más lejos posible, para luego varar deliberadamente en la costa. Una vez varado, el barco utilizará sus gigantescos cañones como artillería costera
para bombardear a la flota estadounidense y las tropas en tierra, hasta que se quede sin municiones, o sea destruido. Es un viaje de ida. El Yamato zarpa con solo suficiente combustible para llegar a Okinawa. No hay suficiente para el regreso. No se espera que regrese. 6 de abril de 1945. 3:00 p.m. El Yamato zarpa desde el puerto de Tokuyama. Lo acompañan el crucero ligero Yahagi y 8 destructores. Es todo lo que queda de la otrora poderosa flota combinada. No cuentan con cobertura aérea. Los pocos aviones disponibles fueron asignados a las misiones kamikaze. El comandante de la fuerza, el vicealmirante Seiichi Ito, conoce la verdad. Antes de zarpar, reunió a sus oficiales y les dijo directamente: «Esta es una misión de ida. Nuestra supervivencia no está contemplada. Nuestro objetivo es causar el mayor daño posible antes de morir». Muchos de los tripulantes del Yamato son jóvenes reclutas, reemplazos para los veteranos caídos en batallas anteriores. Algunos apenas saben nadar. No importa. No necesitarán saber. Pero la inteligencia estadounidense está observando. Los submarinos estadounidenses patrullando las aguas japonesas detectan al Yamato casi inmediatamente después de zarpar. La información llega al almirante Raymond Spruance, comandante de la Quinta Flota. Spruance toma una decisión fría y calculada. No enviará sus propios acorazados a enfrentar al Yamato en un duelo de cañones. Ese era el tipo de batalla que Japón esperaba. El tipo de batalla donde el Yamato podría brillar. En cambio, Spruance ordena un ataque aéreo masivo. Los portaaviones son el futuro, los acorazados son el pasado, y está a punto de probarlo. 7 de abril, temprano en la mañana. Los aviones de reconocimiento estadounidenses localizan a la fuerza japonesa al suroeste de Kyushu. Spruance envía todo lo que puede, casi 400 aviones desde los portaaviones Essex, Bunker Hill, Intrepid, Yorktown y otros más. 11:00 am. Los pilotos estadounidenses avistan al Yamato. Es un espectáculo imponente incluso para los veteranos. El buque más grande que la mayoría ha visto jamás, surcando las aguas a velocidad máxima, sus cañones antiaéreos ya comenzando a disparar. La batalla que sigue no es realmente una batalla, es una ejecución. Los bombarderos en picado Helldiver caen sobre el Yamato como halcones. Los torpederos Avenger se acercan a baja altura, lanzando sus torpedos Mark 13. El Yamato maniobra desesperadamente. Sus cañones antiaéreos de 25 mm llenan el cielo de trazadoras, pero no es suficiente. Hay demasiados atacantes. Primer impacto de torpedo. El Yamato se sacude pero continúa. Segundo torpedo. Tercero. Los pilotos estadounidenses, experimentados y coordinados, no atacan al azar. Concentran sus torpedos en el lado de babor del Yamato, el lado izquierdo. La estrategia es intencional. Si todos los impactos están en un lado, el barco se inclinará en esa dirección y se volteará más rápido que si los impactos están distribuidos. Cuarto torpedo. Quinto. El Yamato comienza a inclinarse visiblemente a babor. El agua entra a raudales por las brechas en el casco. Las bombas caen sobre la cubierta, destrozando las superestructuras, silenciando los cañones antiaéreos uno por uno. Los cruceros y destructores de escolta intentan ayudar, pero también están bajo ataque. El Yahagi recibe múltiples impactos de torpedo y comienza a hundirse. 3 destructores son hundidos. En el Yamato, el almirante Ito sabe que el fin está cerca. Da la orden de abandonar el barco, pero es demasiado tarde para muchos. El barco se inclina más de 20 grados. Los marineros en la cubierta inclinada no pueden mantenerse en pie. Muchos simplemente se deslizan hacia el agua. Dentro del casco, bajo las cubiertas, es una pesadilla. El agua inunda los compartimentos inferiores. Los marineros atrapados bajo cubierta luchan en la oscuridad mientras el agua sube. Los sistemas eléctricos fallan. Las luces se apagan. El interior del Yamato se convierte en una trampa mortal. 2:23 p.m. El Yamato alcanza un ángulo de inclinación crítico. El agua alcanza las salas de calderas. Luego penetra en los depósitos de municiones.
los proyectiles masivos de 460 mm, cientos de toneladas de explosivos, detonan en cadena. La explosión es cataclísmica. El Yamato literalmente se desintegra. Una columna de fuego, humo y escombros se eleva 6.000 metros en el aire. La nube en forma de hongo es visible desde Kyushu, a 160 kilómetros de distancia. La onda expansiva es tan fuerte que los pilotos estadounidenses a 8 kilómetros de altura sienten como sus aviones son sacudidos. Cuando el humo se disipa, el Yamato ha desaparecido. Solo escombros flotantes y cuerpos marcan donde estuvo el buque más poderoso jamás construido. De los 2.750 tripulantes, solo 280 sobrevivirán, rescatados por los destructores. El almirante Ito no es uno de ellos. Se hundió con su buque. El Yamato nunca disparó un solo tiro contra la flota de invasión. La operación Tengo fue un fracaso absoluto. Pero para los japoneses fue un sacrificio necesario. Una demostración de que el imperio lucharía hasta el último recurso. Para los estadounidenses fue una confirmación. Los portaaviones habían reemplazado a los cientos acorazados como reyes del mar. La era del gran duelo de artillería naval había terminado. Ahora reinaba el poder aéreo. Pero mientras la batalla en el mar alcanzaba su clímax, en tierra, las tropas del 10º Ejército estaban a punto de descubrir la verdadera batalla de Okinawa. Los primeros días de abril, tras el fácil desembarco, el 10º Ejército avanzó rápidamente. Las divisiones se dividieron en dos direcciones. En el norte, la 6ª División de Marines fue enviada a asegurar la península de Motobu y las áreas montañosas. En el sur, las divisiones del ejército, la 7ª y la 96, y la 1ª División de Marines giraron hacia los objetivos principales, la capital Naha y el puerto de Naha. El avance inicial fue sorprendentemente rápido. En una semana, la isla había sido efectivamente cortada en dos. Los aeródromos de Kadena y Yontan ya estaban operativos, con cazas y bombarderos estadounidenses despegando para misiones de apoyo. La moral era alta. Pero entonces, alrededor del 9 de abril, el avance se detuvo. No gradualmente, sino como si hubieran chocado contra una pared invisible. El 10º Ejército había llegado a la línea Shuri. La línea Shuri no era una línea en el sentido tradicional. No era una trinchera continua ni una muralla. Era algo mucho más sofisticado y mucho más mortal. Era un sistema defensivo en profundidad diseñado por el brillante estratega del 32º Ejército, el coronel Hiromichi Yahara. Yahara había estudiado las defensas fallidas japonesas en batallas anteriores. En Tarawa, en Saipán, los japoneses defendieron las playas y fueron masacrados por el poder de fuego naval. Yahara decidió hacer algo diferente: renunciar a la costa, permitir el desembarco y luego atrapar a los estadounidenses en una red defensiva tierra adentro, donde los cañones navales no pudieran alcanzarlos efectivamente. La línea Shuri explotaba perfectamente el terreno del sur de Okinawa. La región es montañosa, con colinas de piedra caliza llenas de cuevas naturales. Durante 6 meses, soldados japoneses y civiles movilizados excavaron y ampliaron esas cuevas, creando un laberinto subterráneo de túneles, refugios, depósitos de municiones y puestos de mando. Cada colina se convirtió en una fortaleza independiente. Las armas estaban posicionadas en la pendiente inversa de las colinas. Esto significaba que los estadounidenses que avanzaban no podían verlas desde su posición, y los cañones navales, que disparaban en trayectorias relativamente planas, no podían alcanzar posiciones en la pendiente opuesta de una colina. Las cuevas estaban interconectadas, permitiendo a los defensores moverse sin exponerse. Si una posición era atacada, los refuerzos podían llegar por túneles subterráneos. El resultado era un sistema donde cada punto fuerte podía proporcionar fuego de apoyo cruzado a los puntos adyacentes. No había puntos ciegos. Todo el terreno estaba precalibrado para 1900 morteros y artillería. Los campos de arroz, las terrazas agrícolas, cada camino estaba cubierto por múltiples posiciones de ametralladoras. Yahara había creado la trampa perfecta.
y el 10º Ejército acababa de caminar directamente hacia ella. 19 de abril de 1945. La 96 División de Infantería recibe la orden de tomar una colina aparentemente insignificante llamada Kakazu Ridge. Es una elevación de apenas 45 metros de altura, pero domina el terreno circundante. Los comandantes estadounidenses creen que tomarla será cuestión de un día. Siguen el procedimiento estándar. Primero, bombardeo masivo de artillería. Los cañones de 105 mm y 150 mm martillean la cresta durante horas. El humo y el polvo cubren la colina completamente. Cuando el bombardeo cesa, la colina parece muerta. La infantería se levanta de sus posiciones y comienza a avanzar a través de los campos de arroz destruidos. 200 metros. 100 metros. Suben la pendiente. Están a punto de llegar a la cima cuando la colina cobra vida. De cientos de agujeros invisibles, desde cuevas que el bombardeo no tocó porque estaban en la pendiente opuesta, los japoneses desatan un diluvio de fuego. Ametralladoras Nambu tipo 92, que los estadounidenses llaman carpinteros de madera, por su sonido distintivo, abren fuego desde múltiples ángulos. Fuego cruzado perfecto. No hay cobertura. Los morteros, precalibrados, comienzan a caer. Los japoneses habían medido las distancias exactas semanas antes. Cada proyectil cae con precisión mortal. Los soldados estadounidenses son masacrados. Los que sobreviven se lanzan a cualquier agujero de proyectil o montículo que encuentren. El asalto fracasa. Los estadounidenses se retiran dejando docenas de muertos en la ladera. Al día siguiente lo intentan nuevamente con el mismo resultado. Y al día siguiente después de ese. La batalla por Kakazu Ridge dura una semana completa. Al final, la 96 División logra tomar la cresta, pero el costo es terrible. Más de 1000 bajas por una colina de 200 metros de ancho. Y Kakazu es solo el comienzo. Más allá de ella, se extienden docenas de colinas similares, cada una tan bien defendida como la anterior. Tienen nombres que pronto aparecerán en los titulares de los periódicos estadounidenses: Sugarloaf Hill, Conical Hill, Chocolate Drop, Wanna Ridge. Nombres inocentes para lugares infernales. El general Wagner y su Estado Mayor se enfrentan a una realización terrible. Esto no será una campaña rápida. Esto será una guerra de desgaste, una lucha lenta y sangrienta por cada metro de terreno, más parecida al Frente Occidental de 1916 que a las batallas del Pacífico. Para los soldados de infantería, la guerra se transforma por completo. Ya no es cuestión de asaltar playas o tomar aeródromos. Es una lucha íntima, brutal, por cuevas individuales. La única manera de desalojar a los defensores japoneses es acercarse lo suficiente para matarlos directamente. Y acercarse significa exponerse al fuego mortal. Los equipos de demolición se vuelven cruciales. La táctica se refina. Un soldado con un lanzallamas se arrastra hacia la entrada de una cueva bajo fuego de cobertura. Dispara una ráfaga de napalm ardiente en la abertura, obligando a los defensores a retroceder o quemarse vivos. Inmediatamente, otro soldado corre y lanza una carga de demolición, TNT o una mochila de explosivos, en la cueva. Retroceden y se cubren. La explosión sella la cueva. Pero a menudo, después de sellar una cueva, descubren que los japoneses están disparando desde otra entrada conectada por túneles. Entonces el proceso debe repetirse. Es un trabajo lento, agotador y letal. Las bajas se acumulan a un ritmo aterrador. Los pelotones se reducen a escuadrones. Los escuadrones se reducen a puñados. Los reemplazos llegan constantemente, pero mueren tan rápido que nadie aprende sus nombres. Y entonces, mientras esta lucha brutal consume a la infantería, ocurre algo que sacude a toda la nación estadounidense. Ernie Pyle. Ese nombre significaba algo en Estados Unidos en 1945. Pyle era el corresponsal de guerra más querido del país. No escribía sobre generales o estrategias. Escribía sobre el soldado de infantería común, el individuo en las trincheras cubierto de barro que solo quería sobrevivir y volver a casa. Sus columnas eran leídas por millones. Les había dado voz a los soldados en Europa, siguiendo las campañas desde África del Norte hasta Italia y Francia.
Tras la victoria en Europa, Pyle se trasladó al Pacífico para contar las historias de los combatientes allí. En abril de 1945, Pyle está incrustado con tropas en la pequeña isla de Ie Shima, justo al oeste de Okinawa. Ie Shima alberga aeródromos vitales y está siendo tomada por la 77ª División. La lucha allí es feroz, similar a la de Okinawa principal. 18 de abril, poco después del mediodía. Pyle viaja en un jeep con el coronel al mando del regimiento y varios oficiales, inspeccionando posiciones cerca del frente. La isla parece tranquila. De repente, una ametralladora japonesa oculta abre fuego. El conductor frena bruscamente. Los pasajeros se lanzan del jeep y corren hacia una zanja al lado del camino. Se agazapan allí mientras las balas silban sobre sus cabezas. Esperan unos minutos. El fuego se detiene. Pyle, curioso, asoma la cabeza por encima del borde de la zanja para ver la situación. En ese preciso momento, la ametralladora dispara otra ráfaga. Una bala lo alcanza en la sien izquierda. Muere instantáneamente. La noticia de la muerte de Ernie Pyle se extiende como un incendio. En las trincheras de Okinawa, los soldados que habían leído sus columnas están devastados. En casa, millones lloran. El presidente Harry Truman, que asumió tras la muerte de Roosevelt apenas 2 semanas antes, emite un comunicado. Ningún individuo representó mejor el valor y la determinación del pueblo estadounidense. Pyle es enterrado temporalmente en Ie Shima, entre los soldados sobre los que escribió. Su casco y su máquina de escribir marcan la tumba. Su muerte simboliza algo más que la pérdida de un periodista. Representa el costo aparentemente interminable de esta guerra. Cada día mueren nombres conocidos y desconocidos. ¿Cuándo terminará? ¿Cuántas vidas más se cobrarán estas islas? Mientras tanto, en el cuartel general japonés bajo el castillo de Shuri, se desarrolla un conflicto interno que cambiará el curso de la batalla. En las profundidades bajo las ruinas del antiguo castillo de Shuri, el Estado Mayor del 32º Ejército debate el futuro. El cuartel general subterráneo es una obra maestra de ingeniería. Cientos de metros de túneles excavados en roca sólida, a prueba de bombardeos, con dormitorios, salas de radio, depósitos de suministros e incluso una sala de operaciones. Pero el lujo relativo del búnker no puede ocultar la tensión entre los dos principales asesores del general Ushijima. El coronel Hiromichi Yahara, el arquitecto de la estrategia defensiva, está satisfecho. Su plan está funcionando exactamente como lo diseñó. Los estadounidenses están atascados, sangrando por cada colina. Están pagando un precio terrible. Las estadísticas le dan la razón. Las bajas estadounidenses se acumulan mientras la línea defensiva se mantiene. Yahara aconseja paciencia. Debemos permanecer en nuestras posiciones, dejar que ellos se desgasten contra nuestras defensas. Cada día que los retrasamos es una victoria. Pero hay otra voz en el búnker, más fuerte y más agresiva. El teniente general Isamu Cho, el segundo al mando de Ushijima, desprecia profundamente la estrategia pasiva de Yahara. Cho es un defensor del espíritu ofensivo, de la agresión, del bushido tradicional. Para él, esconderse en cuevas esperando al enemigo es cobardía disfrazada de estrategia. Cho ve oportunidad donde Yahara ve paciencia. Los estadounidenses están atascados, cierto, pero también están expuestos, extendidos, con líneas de suministro vulnerables. Cho cree que un contraataque masivo, lanzando todo el peso del 32º Ejército contra las líneas estadounidenses, puede romperlas y empujar a los invasores de vuelta al mar. «Tenemos que atacar», insiste Cho. «Tenemos la fuerza, tenemos el terreno elevado. Si esperamos aquí indefinidamente, eventualmente nos derrotarán por desgaste. Pero si atacamos ahora, podemos cambiar el curso de la batalla». Ushijima escucha a ambos. Respeta la mente analítica de Yahara. Pero también siente la presión del código tradicional, el instinto ofensivo que se inculca en cada oficial japonés. Permanecer a la defensiva mientras el enemigo está a tiro va contra todo su entrenamiento, su educación militar.
Durante días el debate continúa. Finalmente, a finales de abril, Ushijima toma su decisión. Se pone del lado de Cho. Autorizará un contraataque masivo. Yahara protesta, vigorosamente. Esto es un error. Salir de nuestras cuevas es suicidio. En campo abierto, su artillería nos destruirá. Desperdiciaremos nuestras mejores tropas sin lograr nada. Pero la decisión está tomada. Se fija la fecha. 4 de mayo. El 32º Ejército lanzará la ofensiva más grande desde el inicio de la batalla. Es la decisión más catastrófica que Ushijima tomará en toda la campaña. Y lo que está por venir demostrará que Yahara tenía razón. 4 de mayo de 1945, poco antes del amanecer. En las posiciones estadounidenses a lo largo del Frente Sur, los soldados están en sus agujeros de zorro, como todas las noches. Algunos duermen inquietos, otros montan guardia. Nadie espera lo que está por venir. De repente, el cielo se ilumina. La artillería japonesa, que ha estado en silencio durante semanas para ocultar sus posiciones, abre fuego. Cientos de cañones ocultos en las cuevas de Shuri disparan simultáneamente. Proyectiles de mortero y artillería caen sobre las líneas estadounidenses. Los soldados corren a sus refugios. El bombardeo dura 1 hora. Luego, bruscamente, cesa. Y entonces comienza algo que los veteranos estadounidenses nunca han visto en esta escala en el Pacífico. Una ofensiva japonesa coordinada en múltiples ejes. En el flanco occidental, cientos de soldados japoneses abordan barcazas y pequeñas embarcaciones en un intento de desembarco anfibio detrás de las líneas estadounidenses. El objetivo es sembrar el caos en la retaguardia, cortar líneas de suministro y atacar los depósitos. Pero los estadounidenses los han detectado. El radar de los destructores capta las embarcaciones. La artillería naval y costera abre fuego. En minutos, las barcazas son destrozadas. La mayoría de los soldados japoneses mueren en el agua. Los pocos que llegan a la playa son rápidamente rodeados y eliminados por las tropas de retaguardia. En el frente principal, lo impensable sucede. Las puertas de las cuevas se abren y miles de soldados japoneses salen de sus fortalezas subterráneas. Por primera vez en semanas, el enemigo fantasma se muestra a plena luz del día. Regimientos enteros de la 64ª División, las mejores tropas de Ushijima, cargan a través de la tierra de nadie. Muchos llevan cargas explosivas atadas a sus espaldas, destinadas a destruir tanques. Detrás de ellos avanzan los últimos tanques que le quedan al 32º Ejército. Para los soldados estadounidenses en sus posiciones defensivas, el espectáculo es simultáneamente aterrador e increíble. El enemigo que solo habían visto como sombras en la boca de las cuevas, que los había acosado con fuego invisible, ahora corre directamente hacia ellos a través del terreno abierto. El asombro inicial dura segundos. Luego, los oficiales estadounidenses se dan cuenta de lo que esto significa. Después de semanas luchando contra un enemigo invisible, finalmente pueden verlos. Finalmente pueden usar todo su poder de fuego. Las órdenes se gritan por las radios. Los observadores de artillería en las colinas circundantes pueden ver perfectamente a las formaciones japonesas avanzando. Comienzan a llamar coordenadas. En segundos, las baterías de artillería estadounidense responden. El cielo se llena con el silbido de proyectiles entrantes. Cientos de obuses de 105 mm y 155 mm caen sobre los regimientos japoneses en campo abierto. Las explosiones desgarran las formaciones. Los soldados japoneses intentan seguir avanzando, pero son destrozados por la metralla. Los tanques Sherman, que habían sido vulnerables en las estrechas crestas de las colinas, ahora se convierten en plataformas de fuego devastadoras. Sus cañones de 75 mm y ametralladoras calibre .50 disparan sin parar contra la infantería que se aproxima. Los tanques japoneses, modelos obsoletos Hago, son destrozados uno tras otro. La infantería estadounidense, desde sus posiciones fortificadas, abre fuego con rifles, ametralladoras y bazucas. Los japoneses, sin cobertura en el terreno abierto, son masacrados. Para mediodía del 5 de mayo,
Apenas 30 horas después de comenzar, la gran ofensiva japonesa ha terminado en un desastre absoluto. El campo frente a las líneas estadounidenses está cubierto de miles de cuerpos. La noche trae contraataques fanáticos más pequeños, pero también fracasan. El recuento final es devastador para Ushijima. Ha perdido más de 5.000 de sus mejores soldados, tropas veteranas irreemplazables. Ha gastado munición de artillería preciosa que no puede reponerse. Sus reservas de tanques están virtualmente eliminadas. En el búnker bajo Shuri, el silencio es aplastante. El coronel Yahara no dice «te lo dije», pero no necesita hacerlo. El general Cho, normalmente agresivo y vocal, está abatido. Y el general Ushijima debe enfrentar la verdad. Acaba de desperdiciar la única oportunidad de alterar el curso de la batalla. La capacidad ofensiva japonesa en Okinawa ha sido destruida. Todo lo que queda es volver a las cuevas y seguir sangrando a los estadounidenses metro a metro, exactamente como Yahara había planeado desde el principio. Pero ahora lo harán con 5.000 soldados menos. ¿Cuánto tiempo puede prolongarse esta agonía? ¿Cuántas vidas más consumirá esta pequeña isla antes de que todo termine? 8 de mayo de 1945. Una noticia llega desde el otro lado del mundo que, en cualquier otro contexto, sería motivo de celebración masiva. Alemania se ha rendido. La guerra en Europa ha terminado oficialmente. Adolf Hitler está muerto. El Tercer Reich ha colapsado. En las trincheras de Okinawa, la noticia es recibida con una indiferencia que sorprende a los oficiales. Un soldado de la 7ª División escribe en su diario: «Qué bien por los tipos en Europa. Pero aquí no cambia nada. Seguimos en este infierno de barro y todavía nos están disparando». La realidad es que, para los combatientes en el Pacífico, la guerra europea siempre pareció distante, casi como un conflicto separado. Ahora que ha terminado, solo significa que toda la atención nacional se centrará en el Pacífico y posiblemente que más recursos llegarán. Pero hoy, bajo la lluvia de Okinawa, esquivando morteros japoneses, Europa podría estar en otro planeta. Lo que sí cambia el panorama en Okinawa es la naturaleza misma. A finales de mayo llega la temporada de lluvias, el monzón. Durante las próximas semanas, lluvias torrenciales caerán sobre la isla casi sin interrupción. El campo de batalla, ya destrozado por semanas de bombardeos, se disuelve literalmente. Los caminos desaparecen, convertidos en ríos de lodo. Las colinas de tierra se transforman en montañas resbaladizas de barro, donde es imposible mantener el equilibrio. Los campos de arroz inundados se convierten en pantanos, donde los vehículos se hunden hasta los ejes. Para los estadounidenses, la logística se convierte en una pesadilla. Los camiones no pueden avanzar. Los tanques se atascan y requieren horas o días para ser recuperados. Las municiones, el agua potable, las raciones, todo debe ser transportado manualmente por soldados que se hunden en el barro hasta las rodillas, a veces hasta la cintura. Los heridos no pueden ser evacuados eficientemente. Las camillas se atascan. Los jeeps de ambulancia no pueden moverse. Los soldados heridos yacen en refugios improvisados bajo la lluvia constante, esperando horas o días para ser llevados a los hospitales de campaña. Algunos, heridos en cráteres de obús inundados, se ahogan en el barro antes de que puedan ser rescatados. Para los japoneses en sus cuevas, el monzón trae su propio conjunto de horrores. El agua se filtra a través de las grietas en la roca, inundando los túneles subterráneos. Refugios que habían sido secos se convierten en pozos encharcados. Los soldados viven en agua hasta los tobillos. La humedad es del 100%. Nada se seca jamás. Las enfermedades se propagan rápidamente. La disentería, siempre presente, se convierte en una epidemia. Infecciones de pie de trinchera afectan a miles. Las heridas no sanan. En cambio, se infectan, se llenan de pus, desarrollan gangrena. Sin suministros médicos adecuados, los japoneses pueden hacer poco más que amputar extremidades infectadas con herramientas crudas y sin anestesia. El olor es indescriptible. Cuerpos en descomposición, imposibles de enterrar en el lodo,
se pudren bajo la lluvia. El hedor a muerte, excrementos, humedad y descomposición impregna todo. Los soldados de ambos bandos vomitan las primeras veces que lo huelen, pero eventualmente se acostumbran, o al menos aprenden a tolerarlo. Y entonces, en medio de este infierno de barro y enfermedad, algo comienza a romperse en los combatientes mismos. La fatiga de combate, llamada neurosis de guerra en ese entonces, se convierte en una epidemia silenciosa. Soldados veteranos, individuos que sobrevivieron Guadalcanal, Tarawa, Peleliu, individuos que parecían inquebrantables de repente colapsan. Se acurrucan en sus refugios, temblando incontrolablemente, incapaces de sostener un rifle. Algunos simplemente se quedan mirando al vacío, sin responder a órdenes o preguntas. Otros estallan en violencia irracional contra sus propios compañeros. Un marine de la primera división escribe: «He visto a tipos duros, tipos que enfrentaron ametralladoras sin pestañear, simplemente romperse como cristal. Un día están bien, al día siguiente están llorando como niños y no pueden dejar de temblar. Este lugar te destruye por dentro». Los oficiales médicos diagnostican cientos de casos de fatiga de combate cada semana. Pero no hay suficiente personal psiquiátrico. No hay instalaciones adecuadas. La mayoría de los afectados simplemente son enviados a la retaguardia por unos días de descanso, que consiste en sentarse bajo la lluvia en una tienda encharcada antes de ser devueltos al frente. El general Wagner enfrenta un problema crítico. Sus divisiones están siendo destrozadas. La 96 División, que llevó el peso de los primeros asaltos contra la línea Shuri, está tan agotada que debe ser retirada completamente del frente. Las unidades que quedan están al límite de su capacidad de combate. Wagner necesita tropas frescas para el empuje final. Llama a la reserva, la primera división de marines. Estos son los veteranos de Guadalcanal, los legendarios viejos criadores que también sobrevivieron la pesadilla de Peleliu. Si alguien puede romper la línea Shuri, son ellos. La primera división releva a las unidades del ejército exhaustas y se prepara para asaltar el siguiente objetivo. Cuando los marines miran el terreno que deben cruzar, incluso los veteranos más curtidos sienten un escalofrío. Frente a ellos se encuentra un complejo de 3 colinas interconectadas. No son particularmente altas, apenas unas elevaciones en el terreno, pero controlan todo el acceso occidental al castillo de Shuri. Capturarlas es esencial. Los marines les dan nombres descriptivos basados en su forma: Horseshoe Ridge, la cresta de la herradura; Half Moon Hill, la colina de la media luna. Y en el centro, una protuberancia redondeada de apenas 15 metros de altura. La llaman Sugar Loaf Hill, la colina del pan de azúcar. Parece inofensiva, pequeña, insignificante. Se convertirá en la tumba de miles. ¿Qué convierte una colina de 15 metros en un matadero? ¿Cómo puede una elevación que apenas califica como colina consumir divisiones enteras? La respuesta está en el genio defensivo del coronel Yahara y en la geografía específica del terreno. Sugarloaf no es solo una colina, es el pilar central de un trípode. Las 3 colinas, Sugarloaf, Horseshoe y Half Moon, se apoyan mutuamente con fuego cruzado perfecto. Cualquier fuerza que ataque Sugarloaf será disparada no solo desde Sugarloaf misma, sino desde las otras 2 colinas. Lo mismo aplica para ataques contra las otras 2. Es un sistema defensivo en el que cada punto protege a los demás. Peor aún, Yahara ha excavado la pendiente inversa de Sugarloaf, creando un laberinto de cuevas interconectadas. Posiciones de ametralladoras, morteros pesados, artillería ligera, todo oculto en la roca, todo con campos de fuego precalibrados. 12 de mayo de 1945. Comienza el asalto. El 22º Regimiento de Marines avanza. Preceden el ataque con el bombardeo habitual: artillería, bombardeo aéreo, tanques. Sugarloaf desaparece bajo el humo y el polvo. Cuando el bombardeo cesa, las compañías de marines salen de sus posiciones y corren hacia la colina. Los primeros 200 metros son relativamente despejados. Luego,
A medida que se acercan a la base de Sugarloaf, el infierno se desata. Las ametralladoras Nambu abren fuego desde cuevas invisibles. Pero estas no están en Sugarloaf, están en Horseshoe y Half Moon, disparando en ángulo contra los flancos de los marines que avanzan. Fuego cruzado perfecto. Los marines caen en grupos. Los morteros comienzan a caer. Los japoneses habían medido las distancias exactas semanas antes. Cada proyectil está perfectamente colocado. Las explosiones desgarran las filas estadounidenses, pero los marines siguen adelante. Es lo que hacen. Alcanzan la base de Sugarloaf y comienzan a escalar. Las ametralladoras en la propia Sugarloaf abren fuego. Los marines se lanzan detrás de rocas y cráteres, disparando hacia arriba. Pequeños grupos logran llegar a la cima. Durante unos minutos gloriosos, la bandera estadounidense ondea en la cumbre de Sugarloaf. Pero entonces comienza el verdadero problema. Desde túneles ocultos en la pendiente inversa, los defensores japoneses emergen. Lanzan granadas cuesta arriba. Disparan desde agujeros que aparecen y desaparecen. Los marines en la cima están expuestos, sin cobertura real. El fuego desde Horseshoe y Half Moon es implacable. Los marines no pueden mantenerse. Se retiran dejando a sus muertos en la cima. Al día siguiente lo intentan nuevamente. El mismo resultado. Toman la cima durante el día solo para ser expulsados por contraataques nocturnos. Durante la noche, los japoneses se infiltran a través de los túneles subterráneos, refuerzan la posición y al amanecer están listos para repetir el proceso. La batalla por Sugarloaf se convierte en una pesadilla repetitiva. Cada día los marines asaltan la colina. Cada día toman la cima a un costo terrible. Cada noche son repelidos. Las bajas se acumulan a un ritmo aterrador. Los pelotones son destruidos en cuestión de minutos. La compañía G del 22º Marines entra en combate con 240 efectivos. Después de 3 días en Sugarloaf, quedan 42, un 82% de bajas. La única táctica que funciona es la misma brutal y lenta que han estado usando desde abril: el soplete y el explosivo. Equipos de asalto deben arrastrarse bajo fuego intenso hasta la boca de cada cueva. Un marine con lanzallamas dispara una llamarada dentro, obligando a los defensores a retroceder o quemarse vivos. Otro marine inmediatamente lanza una carga de demolición. Retroceden. La explosión sella la cueva, pero por cada cueva que sellan, los japoneses abren fuego desde otras 3 conectadas por túneles. Es como luchar contra una hidra. Los tanques Sherman intentan ayudar, pero son vulnerables en el terreno abierto frente a Sugarloaf. Los equipos de demolición japoneses, cargados con minas magnéticas y cargas explosivas, se infiltran y destruyen tanque tras tanque. Durante 7 días interminables, del 12 al 18 de mayo, la 6ª División de Marines se lanza contra Sugarloaf una y otra vez. Es una pesadilla de repetición. Los regimientos son destrozados. Las compañías se reducen a escuadrones, los escuadrones a puñados. Las bajas son apocalípticas. Solo en Sugarloaf, la 6ª División sufre más de 2.600 bajas en una semana. Heridos y muertos por una colina que medía apenas 300 metros de largo por 100 de ancho. Pero ¿por qué no simplemente rodearla? ¿Por qué no evitar esta trampa mortal? La respuesta es la geografía. Sugarloaf controla las rutas de acceso hacia Naha y el castillo de Shuri. No se puede avanzar sin tomarla. Y no se puede tomar sin destruir también Horseshoe y Half Moon. Las 3 deben caer juntas o ninguna caerá. Finalmente, el 18 de mayo, tras días de carnicería continua, algo cambia. Un pelotón de la compañía A, 29º Marines, logra no solo alcanzar la cima, sino también descender por la pendiente inversa. Por primera vez, los marines pueden ver y atacar las cuevas defensivas desde dentro. Con el apoyo de tanques lanzallamas especializados y equipos de demolición suicidándose en asaltos frontales, comienzan a sellar las cuevas una por una. Es un trabajo que consume vidas como combustible, pero lentamente, agonizantemente, las defensas de Sugarloaf se debilitan. 18 de mayo, al atardecer. Sugarloaf finalmente está asegurada.
Los últimos defensores japoneses son quemados vivos en sus cuevas o se suicidan con granadas antes de ser capturados. La colina es estadounidense. El precio, más de 2.600 marines de la Sexta División solo en esa colina. Uno de los ratios de bajas más altos de la guerra. Durante un breve momento, la tasa de bajas de la Sexta División supera incluso a la masacre de Iwo Jima. Pero Sugarloaf era solo una pieza del rompecabezas. Mientras la Sexta División moría en Sugarloaf, la Primera División de Marines enfrentaba un infierno similar en Wanna Ridge y Wanna Draw, otro complejo de colinas al este. Las bajas allí son igualmente catastróficas. Y en el centro, las divisiones del ejército avanzan lentamente hacia la capital, Naha, y el propio castillo de Shuri. Naha, que una vez fue una ciudad próspera de 65.000 habitantes, es ahora un paisaje lunar de escombros. No queda un solo edificio intacto. La batalla es de ruina en ruina, de montón de escombros en montón de escombros. La caída de Sugarloaf es el punto de inflexión. Con su flanco occidental roto, la integridad de la línea Shuri comienza a colapsar. Los estadounidenses pueden finalmente avanzar en múltiples ejes, presionando desde 3 direcciones. En el búnker bajo el castillo de Shuri, el general Ushijima enfrenta la decisión más difícil de la campaña. Su estado mayor está dividido. El general Cho, aún ardiendo por el fracaso de su contraataque, argumenta por una última resistencia gloriosa. Debemos morir aquí en Shuri. Es nuestro deber. Todos moriremos peleando hasta el último aliento. Haremos que cada metro de Shuri les cueste ríos de sangre. Pero el coronel Yahara, siempre pragmático, propone algo diferente. Algo que va contra todas las tradiciones militares japonesas. Debemos retirarnos, dice tranquilamente. La línea Shuri está rota. Si permanecemos aquí seremos rodeados y aniquilados en días. Pero si nos retiramos al sur, a la península de Quillán, podemos establecer una última línea de resistencia. El terreno allí es ideal. Acantilados, cuevas, estrechos valles. Podemos prolongar la batalla semanas más. Ganar más tiempo para la defensa del Japón continental. Es una propuesta herética. Retirarse es deshonroso en la doctrina militar japonesa. Los oficiales tradicionalistas están horrorizados, pero Yahara presiona. Nuestra misión no es morir gloriosamente, nuestra misión es retrasar al enemigo, y podemos retrasar más vivos y peleando en el sur que muertos en las ruinas de Shuri. Ushijima escucha a ambos, medita durante horas. Finalmente toma su decisión, se pondrá del lado de Yahara, ordenará una retirada completa al sur. Es una de las decisiones más difíciles de su vida. Retirarse va contra todo lo que le enseñaron, pero es la decisión correcta si su objetivo es prolongar la batalla. 21 de mayo, en la oscuridad y bajo la lluvia torrencial del monzón, comienza una de las operaciones de retirada más exitosas y desgarradoras de la Guerra del Pacífico. El general Buckner, sintiendo que la victoria está cerca, planea una operación de pinzas. Quiere rodear a las fuerzas japonesas en Shuri, encerrarlas y destruirlas. Es una estrategia sólida en papel, pero no sabe que mientras planifica, su enemigo se está desvaneciendo frente a él. La retirada japonesa desde Shuri es una obra maestra de sigilo y una tragedia humana. Durante 3 noches consecutivas, bajo la cobertura del monzón y la oscuridad absoluta, miles de soldados japoneses abandonan sus posiciones. No es una retirada ordenada, es un éxodo desesperado. Los soldados marchan hacia el sur a través del lodo, bajo lluvia constante, transportando lo poco que pueden cargar. No hay vehículos, todo debe llevarse a pie. Y los heridos son abandonados. Miles de soldados japoneses demasiado heridos para caminar son dejados en las cuevas de Shuri. Se les entrega veneno o granadas. Se les dice que su sacrificio permitirá que sus camaradas escapen. Muchos se suicidan. Otros esperan el final cuando los estadounidenses lleguen. Los civiles okinawenses atrapados en Shuri enfrentan una elección imposible. Quedarse significa estar atrapados en la batalla final por el castillo. Seguir al ejército japonés hacia el sur significa entrar en una zona de combate aún más peligrosa.
decenas de miles deciden arriesgarse con la retirada. Así comienza una de las columnas de refugiados más trágicas de la guerra. Ancianos, mujeres, niños pequeños, familias enteras caminan hacia el sur bajo la lluvia, cargando lo poco que salvaron de sus hogares destruidos. Están hambrientos, enfermos, aterrorizados, y caminan mezclados con soldados japoneses en retirada, lo que los convierte en blancos. La artillería estadounidense, sin saber que está ocurriendo una retirada masiva, continúa bombardeando las rutas hacia el sur. Los proyectiles caen sobre la carretera principal, matando indiscriminadamente a soldados y civiles. Los aviones estadounidenses ametrallan columnas de personas que intentan moverse hacia el sur, incapaces de distinguir entre combatientes y refugiados en la oscuridad y la lluvia. Es una pesadilla. Cientos de civiles mueren en los bombardeos. Familias enteras son destrozadas por explosiones de artillería. Niños quedan huérfanos en cuestión de segundos. Ancianos, incapaces de seguir el ritmo, quedan atrás y mueren solos en el barro. Durante 3 días y noches, la retirada continúa. El general Ushijima logra mover aproximadamente 30.000 de sus tropas restantes hacia la península de Kiyan. Es un logro notable dadas las circunstancias, pero el costo humano entre los civiles es terrible. Mientras tanto, los estadounidenses siguen bombardeando y asaltando Shuri, sin darse cuenta de que están atacando posiciones en su mayoría vacías. Los japoneses dejaron pequeños grupos de retaguardia que mantienen el fuego para simular una defensa completa. Estos grupos sacrificados mantienen la ilusión durante días. 29 de mayo de 1945. Los marines de la Primera División y las tropas de la Séptima División finalmente convergen en las ruinas del castillo de Shuri. Esperan la batalla final, el asalto apocalíptico contra el cuartel general enemigo. En cambio, encuentran cuevas vacías, búnkeres abandonados, montañas de equipo destruido que los japoneses no pudieron llevar. Y en las esquinas oscuras de las cuevas, los heridos abandonados esperando la muerte. Un marine de la compañía A, quinto regimiento, planta una bandera improvisada sobre las ruinas. Es una bandera confederada. El general Wagner, cuando se entera, está furioso. Ordena que sea reemplazada inmediatamente por la bandera de Estados Unidos. No quiere simbolismos divisivos en esta victoria. Para la prensa estadounidense y el público en casa, la captura de Shuri es la victoria. Los titulares proclaman que la batalla de Okinawa ha terminado. Los reporteros describen escenas de marines celebrando sobre las ruinas. Pero los oficiales en el terreno saben la verdad. Cuando las patrullas avanzan más allá de Shuri hacia el sur, reportan contactos enemigos intensos. El enemigo no fue destruido, simplemente se movió. El general Wagner debe enfrentar una realización amarga. Toda la sangre derramada por Sugarloaf, Wana Ridge, Shuri, y el ejército japonés escapó. Ahora debe girar a todo su 10º ejército, exhausto y golpeado por el monzón, y prepararse para una nueva fase de la batalla. Una fase final en un paisaje aún más infernal. Una fase donde un ejército acorralado, sin esperanza de supervivencia, arrastrará consigo a la población civil en una tragedia que superará todo lo anterior. ¿Qué sucede cuando un ejército sabe que morirá? ¿Qué hacen soldados sin comida, sin munición suficiente, sin esperanza de rescate o refuerzo? ¿Y qué le sucede a una población civil atrapada entre ese ejército moribundo y una fuerza invasora imparable? La península de Kiyan, en el extremo sur de Okinawa, es un paisaje de pesadilla. Es un terreno de acantilados escarpados, colinas de coral afilado y miles de cuevas naturales. No hay pueblos significativos, no hay campos de arroz. Es estéril, rocoso, inhóspito. Y es aquí donde el general Ushijima establece su última posición. Los restos del 32º ejército, quizás 30.000 soldados aún capaces de luchar, se dispersan por las cuevas. No hay una línea defensiva organizada como en Shuri. Es más un archipiélago de puntos de resistencia aislados, cada uno determinado a vender su vida lo más caro posible. Pero Ushijima no está solo. Con él han llegado más de 100.000 civiles okinawenses. Familias enteras refugiadas en cuevas, aterrorizadas, hambrientas, enfermas,
y lo que está por sucederles es una de las tragedias más oscuras de toda la Segunda Guerra Mundial. La propaganda del gobierno japonés, que durante años martilló en la psique de soldados y civiles por igual, ha creado un estado de pánico absoluto. A los okinawenses se les dijo repetidamente que los estadounidenses son demonios, bestias inhumanas que violarán, torturarán y masacrarán a toda la población. Se les mostró propaganda falsa, fotos manipuladas de supuestas atrocidades estadounidenses, historias inventadas de torturas horribles. El resultado es que muchos civiles creen genuinamente que caer en manos estadounidenses es un destino peor que la muerte, y esta creencia conduce a decisiones impensables. Pero primero el ejército japonés comete sus propias atrocidades contra su propia gente. Las cuevas son escasas en el sur. Los soldados del 32º Ejército, necesitando refugio de los bombardeos, expulsan a los civiles de las cuevas a punta de bayoneta. Familias que habían encontrado refugio son arrojadas al exterior, bajo el fuego de artillería, para que los soldados puedan ocupar el espacio. Peor aún, algunos oficiales japoneses, paranoides y desesperados, acusan a los civiles, okinawenses, de ser espías o colaboradores potenciales. Soldados japoneses ejecutan a civiles bajo meras sospechas. Ancianos, mujeres, incluso niños, son asesinados por el ejército que supuestamente los protege. Los civiles que hablan el dialecto okinawense, diferente del japonés estándar, son especialmente sospechosos. Algunos soldados creen que hablar okinawense es una señal de deslealtad. Familias enteras son masacradas por este crimen imaginario. Y entonces comienza lo más oscuro. Los suicidios masivos. Los oficiales japoneses distribuyen granadas a las familias civiles, una granada por familia. Se les dice que cuando los estadounidenses se acerquen, deben usarla. Es presentado como un acto de lealtad, como la única manera de evitar el deshonor de la captura. Madres, convencidas absolutamente de que están salvando a sus hijos de un destino peor, siguen estas instrucciones. Reúnen a sus hijos en el fondo de las cuevas. Les dicen que todo estará bien. Luego activan la granada. En los acantilados de Mabuni, familias enteras saltan al océano. Madres arrojando a sus bebés primero, luego saltando ellas mismas. Ancianos tomándose de las manos y caminando juntos hacia el borde. El agua bajo los acantilados se tiñe de rojo. Pueblos enteros cometen suicidio colectivo. En algunas cuevas, decenas de personas se reúnen, cierran la entrada con rocas y detonan explosivos, prefiriendo morir enterrados que enfrentar a los estadounidenses. Mientras tanto, las tropas estadounidenses avanzan desde el norte, sin ser completamente conscientes de la tragedia que se desarrolla frente a ellos. El 10º Ejército lanza su ofensiva final contra la península de Quillán a principios de junio. La resistencia es diferente a todo lo anterior. No hay líneas defensivas coherentes. En cambio, cada cueva, cada grupo de rocas, cada pequeña colina esconde a soldados japoneses dispuestos a morir. La lucha es de posición en posición, de cueva en cueva. Los lanzallamas se convierten en la herramienta primaria. Los equipos de demolición trabajan sin parar. Sellan cuevas por docenas, por cientos. A menudo, sin saber si dentro hay solo soldados o también civiles refugiados. La distinción se vuelve imposible. Y entonces los estadounidenses comienzan a darse cuenta de la tragedia. Patrullas descubren cuevas llenas de cuerpos civiles, víctimas de suicidios masivos. Encuentran mujeres y niños muertos por granadas, por ahogamiento, por veneno. La magnitud del horror se vuelve clara. Los comandantes estadounidenses están horrorizados. Intentan hacer algo. Organizan equipos de propaganda. Soldados Nisei, estadounidenses de ascendencia japonesa que hablan japonés, son enviados al frente. Estos individuos arriesgan sus vidas arrastrándose hasta las cuevas con altavoces, suplicando en japonés a los civiles que salgan. «Somos estadounidenses», gritan en japonés. «No los dañaremos. Tenemos comida, agua, médicos. Por favor, salgan. Traigan a sus niños. Estarán a salvo. Todo lo que les dijeron sobre nosotros es mentira». Al principio, pocas personas salen. La propaganda japonesa ha sido demasiado efectiva.
Pero lentamente el mensaje comienza a penetrar. Un civil sale, luego otro, luego una familia. Los que se rinden descubren, para su asombro, que los estadounidenses los tratan con humanidad. Les dan raciones K, agua limpia, atención médica. Los niños heridos son tratados por los mismos médicos que atienden a los soldados estadounidenses. Las familias son llevadas a campos de refugiados improvisados. La noticia se extiende. A través de familiares, de gritos entre cuevas, el mensaje pasa. Rendirse no significa la muerte, significa supervivencia. El goteo de refugiados se convierte en un flujo, luego en una inundación. Miles de civiles okinawenses comienzan a emerger de las cuevas, fantasmas vivientes, hambrientos, enfermos, traumatizados, pero vivos. Pero para decenas de miles, la revelación llega demasiado tarde. Ya están muertos, víctimas de la propaganda, del miedo y de la desesperación. Mientras esto ocurre, el 10º Ejército aprieta el cerco. La península de Quillán está siendo comprimida desde 3 lados. Los japoneses son empujados hacia el extremo sur absoluto de la isla. Y entonces, el 18 de junio, ocurre algo que conmociona a todo el 10º Ejército. El general Simón Bolívar Buckner Jr., comandante del 10º Ejército, decide visitar el frente. Después de 10 semanas de combate, quiere ver personalmente el avance final. El fin está cerca. En días, quizás una semana, la isla estará completamente asegurada. Buckner quiere estar allí para presenciarlo. 18 de junio, poco después del mediodía. Buckner y su séquito llegan a un puesto de observación de los marines en una cresta con vista a las posiciones japonesas restantes. Puede ver el extremo sur de la isla desde aquí. Puede ver dónde termina Okinawa y comienza el océano. Se para con sus oficiales, observando a través de binoculares mientras la artillería golpea las posiciones enemigas. Es un día como cualquier otro. La batalla rugiendo, el general observando. Y entonces, desde alguna colina lejana, un cañón japonés dispara. Nadie sabe si fue un disparo apuntado o simplemente un proyectil aleatorio. La probabilidad de acertar a un individuo específico desde tal distancia es astronómicamente baja. Pero el proyectil cae directamente en la cresta donde está Buckner. La explosión lanza fragmentos de roca de coral en todas direcciones. Un fragmento afilado, del tamaño de una mano, golpea al general Buckner en el pecho, penetrando profundamente. Buckner cae. Los médicos corren. Intentan detener el sangrado, pero la herida es mortal. El fragmento ha destrozado arterias principales. En menos de 10 minutos, el teniente general Simón Bolívar Buckner Jr. está muerto. La noticia se extiende por el 10º Ejército como una onda de choque. El comandante, el individuo que lideró esta campaña desde el primer día, ha caído a solo días de la victoria final. Es un golpe devastador para la moral. Buckner se convierte en el oficial estadounidense de más alto rango, asesinado por fuego enemigo en toda la Segunda Guerra Mundial. Su muerte tan cerca del final parece cruel, casi absurda. Sobrevivir 10 semanas de la batalla más sangrienta del Pacífico solo para morir por un proyectil aleatorio en los últimos días. El mando del 10º Ejército pasa al general Roy Geiger del Cuerpo de Marines. Geiger, un aviador, se convierte en el único oficial de aviación en comandar un ejército de campo en combate en la historia estadounidense. Su primera orden es simple: terminar esto. 22 de junio de 1945. En una cueva en la colina 89, cerca de los acantilados de Mabuni, el general Mitsuru Ushijima sabe que el final ha llegado. No hay dónde más retirarse. El océano está detrás de él. Los estadounidenses están frente a él, sobre él, rodeándolo. Sus tropas restantes están destrozadas. Ya no son un ejército. Son grupos dispersos de individuos hambrientos, heridos, sin munición, esperando el final en cuevas oscuras. Ushijima reúne a su estado mayor. El general Cho está allí. El coronel Yahara también. Los oficiales supervivientes se agrupan en la cueva húmeda. «Caballeros», dice Ushijima con su calma característica, «hemos cumplido nuestra misión. Hemos retrasado al enemigo durante 82 días.
Hemos infligido más de 50.000 bajas. Hemos vendido cada metro de Okinawa con sangre estadounidense. No podíamos ganar, nunca pudimos ganar, pero hicimos lo que se nos ordenó. Los oficiales escuchan en silencio. Muchos están llorando, no de miedo, sino de agotamiento y alivio de que pronto terminará. Ushijima se vuelve hacia el coronel Yahara. Coronel, le ordeno que sobreviva. Alguien debe contar esta historia. Alguien debe explicar qué sucedió aquí. Esa es su misión final. Yahara protesta. Quiere quedarse, morir con su comandante. Pero Ushijima es firme. Es una orden. Yahara, con lágrimas corriendo por su rostro, eventualmente acepta. Se escabullirá esa noche. Intentará mezclarse con los refugiados civiles. De alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivirá a la guerra y escribirá el relato definitivo de la batalla desde el lado japonés. En las primeras horas de la madrugada del 22 de junio, el general Ushijima y el general Cho se preparan para el final. Visten uniformes ceremoniales limpios, cuidadosamente preservados para este momento. Se sientan sobre una lona blanca en el piso de la cueva, mirando hacia el este, hacia Japón. Un ayudante espera detrás de ellos con una espada samurái tradicional. Ambos generales realizan seppuku, el suicidio ritual. Ushijima primero, luego Cho. Se clavan un cuchillo en el abdomen, el corte ceremonial. Entonces el ayudante, con un solo golpe de la espada, los decapita. Es el final tradicional del guerrero japonés derrotado, siguiendo un código de siglos de 1900 antigüedad. Con la muerte de Ushijima y Cho, la resistencia organizada japonesa en Okinawa colapsa completamente. Los grupos restantes luchan durante unos días más, pero son bolsas aisladas sin liderazgo o coordinación. 22 de junio de 1945. El general Geiger declara oficialmente que Okinawa está asegurada. La batalla ha terminado. Pero la limpieza continuará durante semanas. Pequeños grupos de soldados japoneses aún escondidos en cuevas remotas seguirán peleando. Algunos no se rendirán hasta meses después. Unos pocos, increíblemente, se esconderán en las junglas de Okinawa durante años, sin saber o sin aceptar que la guerra terminó. Ahora, con el humo comenzando a disiparse, llega el momento de contar los muertos. 82 días, 12 semanas, casi 3 meses de combate continuo. ¿Qué dejó atrás la batalla de Okinawa? Para Estados Unidos, las cifras son devastadoras. 12.520 soldados y marines muertos o desaparecidos en combate. Otros 38.916 heridos en tierra. Muchos de ellos amputados, quemados o mutilados permanentemente. Las bajas terrestres totales estadounidenses, más de 50.000. En el mar, el costo es igualmente terrible. 36 buques hundidos, la mayoría por ataques kamikaze. 368 buques más dañados, algunos tan gravemente que nunca volverán al servicio. 4.900 marineros muertos, otros 4.800 heridos. La batalla de Okinawa se convierte en la batalla naval más costosa en la historia de la Marina de Estados Unidos. Las bajas totales estadounidenses, tierra y mar combinados, superan las 82.000. Es más que las bajas estadounidenses en cualquier otra campaña del Pacífico. Más que Iwo Jima, Peleliu, Saipán o Guadalcanal. Para Japón, el costo es la aniquilación casi total. De los aproximadamente 110.000 defensores, soldados regulares, reclutas y milicias, unos 94.136 murieron en combate o se suicidaron. Solo 7.400 fueron capturados, y la mayoría de estos estaban demasiado heridos para suicidarse. La tasa de supervivencia del 32º Ejército es inferior al 7%. Entre los kamikazes, aproximadamente 1.900 pilotos realizaron ataques suicidas. Es la mayor campaña kamikaze de la guerra. Todos murieron. Pero las cifras que realmente definen el horror de Okinawa son las víctimas civiles. Entre 100.000 y 150.000 civiles okinawenses murieron. Las estimaciones varían porque es imposible contar con precisión. Familias enteras fueron incineradas en cuevas. Grupos completos se suicidaron sin testigos. Cuerpos fueron enterrados en bombardeos o se perdieron en el mar.
Okinawa comenzó la batalla con una población de aproximadamente 300.000. Al final, un tercio está muerto. Es una tasa de mortalidad civil sin paralelo en la Guerra del Pacífico. El 90% de todos los edificios en Okinawa han sido destruidos. Ciudades borradas del mapa. Aldeas convertidas en campos de escombros. El patrimonio cultural de siglos, incluidos templos, santuarios y castillos históricos, ha sido pulverizado. Okinawa, que fue un reino independiente con una cultura orgullosa hasta el siglo XIX, ha sido devastada hasta ser irreconocible. El costo psicológico es incalculable. Decenas de miles de veteranos estadounidenses volverán a casa con lo que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático. En 1945 no existía tratamiento efectivo. Muchos sufrirán pesadillas, episodios psicóticos y depresión por el resto de sus vidas. Las tasas de suicidio entre veteranos de Okinawa serán alarmantemente altas en las décadas posteriores. Los supervivientes okinawenses cargarán sus propias cicatrices. Una generación entera traumatizada. Niños que vieron morir a sus familias. Mujeres que perdieron a todos sus seres queridos. Ancianos que vieron su mundo destruido. El trauma colectivo marcará a Okinawa durante generaciones. ¿Pero fue esta carnicería estratégicamente significativa? ¿Logró algo? La respuesta es terrible. Sí. En Washington, D.C., el recién instalado presidente Harry S. Truman recibe los informes de Okinawa con creciente horror. Cada día, nuevos recuentos de bajas llegan a su escritorio. Los números son impensables. Truman, que había asumido tras la muerte de Roosevelt en abril, ahora enfrenta la decisión más importante de su presidencia, posiblemente una de las decisiones más importantes en la historia humana. Los planificadores militares están ultimando los detalles de la operación Downfall, la invasión del Japón continental. Está programada para comenzar en noviembre de 1945 con la Operación Olympic, el asalto a la isla de Kyushu. Seguida en marzo de 1946 por la Operación Coronet, la invasión de la llanura de Kanto y el avance hacia Tokio. Antes de Okinawa, las proyecciones de bajas para Downfall ya eran alarmantes. Los planificadores estimaban entre 200.000 y 400.000 bajas estadounidenses para conquistar Kyushu y Honshu, las principales islas japonesas. Pero Okinawa ha cambiado todos los cálculos. Si una isla defendida por 110.000 japoneses costó 82.000 bajas estadounidenses en 82 días, ¿qué costará invadir el Japón continental? Los informes de inteligencia pintan un panorama aterrador. Japón está movilizando a toda su población. Millones de civiles están siendo entrenados con lanzas de bambú, arcos y flechas, armas improvisadas. Cada ciudad, cada pueblo está siendo fortificado. Se están excavando miles de cuevas defensivas en Kyushu, exactamente como en Okinawa. El ejército japonés, aunque debilitado, aún cuenta con más de 2 millones de soldados en las islas principales. Y la experiencia de Okinawa ha demostrado algo aterrador. El pueblo japonés, soldados y civiles, luchará hasta la muerte. Los suicidios masivos en Okinawa no fueron una anomalía. Fueron una muestra de lo que sucedería en una escala 100 veces mayor si Estados Unidos invade las islas principales. Los analistas militares revisan sus estimaciones. Ahora proyectan entre 500.000 y 1 millón de bajas estadounidenses para conquistar Japón, completamente. Las muertes japonesas, militares y civiles combinadas, podrían alcanzar los 5 a 10 millones. Algunos analistas incluso sugieren cifras más altas. Es una aritmética del horror imposible de ignorar. ¿Pero existe una alternativa? ¿Hay alguna manera de terminar esta guerra sin lanzar millones de soldados más a otra pesadilla como Okinawa, pero multiplicada por 100? En julio de 1945, mientras las tropas estadounidenses aún están limpiando los últimos focos de resistencia en Okinawa, un grupo de científicos en el desierto de Nuevo México completa con éxito la prueba Trinity. Han detonado el primer dispositivo nuclear de la historia. La explosión libera energía equivalente a 22.000 toneladas de TNT. La noticia llega a Truman en la conferencia de Potsdam, donde está reunido con Churchill y Stalin discutiendo el futuro de la posguerra.
Los científicos le informan: la bomba funciona, es más poderosa de lo imaginado, y están listos para usarla. Truman se enfrenta a la elección. Puede ordenar la invasión de Japón y aceptar el costo proyectado de cientos de miles de vidas estadounidenses y millones de vidas japonesas. O puede usar esta nueva arma, algo nunca antes empleado en la historia, y potencialmente forzar la rendición de Japón sin invasión. Los asesores están divididos. Algunos científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan suplican que no se use. Otros argumentan que es necesario. Los militares están divididos. Algunos generales creen que el bloqueo y el bombardeo convencional eventualmente forzarán la rendición. Otros insisten en que Japón nunca se rendirá sin invasión, o algo igualmente catastrófico. Truman toma su decisión. Autorizará el uso de la bomba atómica contra Japón. Su razonamiento, según escribirá más tarde, es simple: salvar vidas estadounidenses. Después de ver lo que costó tomar Okinawa, no puede ordenar una invasión que matará a cientos de miles de estadounidenses más. ¿Es la decisión correcta? ¿Es moral usar un arma tan devastadora contra ciudades habitadas? Los historiadores debatirán esta pregunta durante décadas, durante generaciones, pero en ese momento, en julio de 1945, con los cadáveres aún apilándose en Okinawa, Truman cree que no existe alternativa. 6 de agosto de 1945. El bombardero B-29 Enola Gay despega desde Tinian, una isla a apenas 2.400 kilómetros de Japón. En su bodega lleva una única bomba, Little Boy. A las 8:15 am hora local, sobre la ciudad de Hiroshima, la bomba se libera. 43 segundos después, a 600 metros de altura sobre el centro de la ciudad, Little Boy detona. La explosión libera energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Una bola de fuego con temperaturas superiores a la superficie del Sol vaporiza todo en un radio de 500 metros. La onda expansiva arrasa edificios en un radio de 2 kilómetros. Los incendios consumen la ciudad. 70.000 personas mueren instantáneamente. Otras 70.000 morirán en los meses siguientes por heridas y radiación. Hiroshima deja de existir como ciudad funcional. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba, Fat Man, es lanzada sobre Nagasaki. Otras 40.000 personas mueren instantáneamente. La ciudad es devastada. Entre las dos bombas y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, el 8 de agosto, el gobierno japonés finalmente se quiebra. Incluso entonces el gabinete está dividido. Algunos oficiales militares quieren continuar la lucha. Proponen entrenar a cada civil japonés para resistir la invasión. Están dispuestos a ver morir a toda la nación antes que rendirse. Pero el emperador Hirohito, que había permanecido en silencio durante gran parte de la guerra, finalmente habla. En una grabación radiofónica histórica, informa al pueblo japonés que la guerra ha terminado, que deben soportar lo insoportable y aceptar la derrota. 15 de agosto de 1945. Japón se rinde incondicionalmente. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. ¿Okinawa causó Hiroshima? ¿La batalla de 82 días llevó directamente a las bombas atómicas? Los historiadores son cautelosos con las conexiones causales directas, pero la evidencia es clara. Okinawa demostró de manera definitiva que Japón no se rendiría fácilmente. Demostró que la invasión del Japón continental costaría un precio en vidas humanas tan alto que se volvía impensable. Y en ese contexto, el uso de las bombas atómicas se volvió, a los ojos de Truman y sus asesores, la opción menos mala. Sin Okinawa, sin la brutal demostración de cuánto sufriría ambos lados en una invasión, ¿habría Truman tomado la misma decisión? Nunca lo sabremos con certeza. Pero Okinawa claramente influyó en el cálculo. Así, esta pequeña isla se convierte en el nexo, el punto de inflexión entre la guerra convencional y la era atómica. Es la última gran batalla de la era anterior y la razón directa de la primera batalla de la nueva era. En los meses y años posteriores, las tropas estadounidenses permanecen en Okinawa. La isla se convierte en una base militar masiva. Ayudan en la reconstrucción, aunque el proceso es lento. Los okinawenses sobrevivientes
regresan de los campos de refugiados para encontrar que sus hogares, sus pueblos, todo ha desaparecido. La ocupación estadounidense de Okinawa continúa durante décadas. Mucho después de que Japón recupere su soberanía en 1952, Okinawa permanece bajo control estadounidense. No será devuelta a Japón hasta 1972, 27 años después del final de la batalla. Incluso hoy, en 2025, Okinawa alberga la mayor concentración de bases militares estadounidenses en Japón. Más del 70% de todas las instalaciones militares estadounidenses en Japón están en Okinawa, a pesar de que Okinawa representa menos del 1% del territorio total de Japón. Esta presencia militar continua es fuente constante de tensión. Los okinawenses, que sufrieron tanto en la guerra, ahora viven con el ruido, la contaminación y los ocasionales crímenes asociados con las bases. Protestas regulares exigen la reducción o eliminación de la presencia militar. Pero las bases permanecen, justificadas por consideraciones geopolíticas. Okinawa, que fue importante estratégicamente en 1945, sigue siendo importante estratégicamente en el siglo XXI. Su ubicación entre China continental, Taiwán y Japón la convierte en un punto focal de la tensión regional. Así, Okinawa nunca realmente escapó de su papel en aquella batalla de 1945. La isla sigue viviendo con las consecuencias. ¿Qué lecciones dejó la batalla de Okinawa? ¿Qué debemos recordar de estos 82 días de carnicería? Primera lección. La guerra total consume no solo a los combatientes, sino a todos. Okinawa demostró que cuando dos ejércitos modernos chocan en un territorio habitado, la población civil paga el precio más alto. Los 100.000 a 150.000 civiles okinawenses muertos superan las bajas militares de ambos bandos combinadas. Es un recordatorio sombrío de que en la guerra moderna no existen los no combatientes seguros. Segunda lección. La propaganda mata. La propaganda japonesa, que convenció a civiles de que la captura era peor que la muerte, llevó directamente a los suicidios masivos. Miles de okinawenses murieron por miedo a un enemigo que, en realidad, estaba ofreciendo seguridad y tratamiento médico. Es una advertencia sobre el poder de la desinformación y el adoctrinamiento. Tercera lección. La estrategia defensiva bien ejecutada puede infligir daño desproporcionado. El coronel Yahara, con recursos limitados, diseñó una defensa que causó más de 82.000 bajas al ejército invasor más poderoso del mundo. Su estrategia de defensa en profundidad, explotando el terreno, renunciando a las playas, atrayendo al enemigo tierra adentro, fue brillante desde una perspectiva puramente militar. No pudo ganar, pero cumplió su objetivo: hacer que la victoria fuera tan costosa que influenciara las decisiones futuras. Cuarta lección. Incluso en la guerra más brutal, la humanidad puede persistir. Los soldados Nisei, que arriesgaron sus vidas para convencer a los civiles de rendirse, salvaron miles de vidas. Los médicos estadounidenses que trataron a civiles okinawenses con la misma atención que a sus propias tropas, los marines que compartieron sus raciones con niños refugiados, estas acciones demuestran que incluso en el infierno, algunos individuos mantienen su compasión. Quinta lección. La más importante. El costo de la guerra siempre supera las expectativas. Los planificadores estadounidenses esperaban tomar Okinawa en semanas con bajas relativamente bajas. En cambio, tomó casi 3 meses y costó más de 80.000 bajas. Esta subestimación del costo llevó directamente al rechazo de la invasión del Japón continental y al uso de las bombas atómicas. Es un recordatorio de que las guerras, una vez iniciadas, desarrollan su propia lógica implacable. En Okinawa, hoy los monumentos conmemoran la batalla. El Museo Conmemorativo de la Paz de la Prefectura de Okinawa, ubicado cerca de los acantilados de Mabuni, donde murió el general Ushijima, documenta la batalla en detalle exhaustivo. Los nombres de todos los muertos, japoneses, estadounidenses y okinawenses, están inscritos en el monumento a la Piedra Angular de la Paz. Cada año, el 23 de junio, Okinawa observa el Día Conmemorativo de la Batalla de Okinawa. Es un día de duelo colectivo, de recordar a los muertos y de renovar el compromiso de la isla con la paz.
Los veteranos estadounidenses y japoneses que sobrevivieron la batalla a veces regresan. Se reúnen en los antiguos campos de batalla, ahora pacíficos y cubiertos de vegetación. Algunos lloran, otros simplemente se quedan en silencio, recordando a los camaradas que quedaron atrás. En ocasiones, veteranos de ambos lados se encuentran, ancianos ahora, y se dan la mano. Ya no son enemigos. Son sobrevivientes de la misma pesadilla. El coronel Hiromichi Yahara, que sobrevivió como le ordenó Ushijima, vivió hasta 1981. Escribió el libro La batalla de Okinawa, el relato definitivo de la batalla desde la perspectiva japonesa. En él, reflexiona sobre la futilidad de la resistencia, sobre las vidas desperdiciadas, sobre si las decisiones que tomó fueron correctas. No ofrece respuestas fáciles. Los pilotos kamikaze, los jóvenes de 18 y 19 años que se estrellaron contra los barcos estadounidenses, son recordados en Japón con sentimientos complejos. Algunos los ven como mártires patrióticos. Otros, especialmente las generaciones más jóvenes, los ven como víctimas de un sistema militar fanático que desperdició vidas jóvenes en tácticas inútiles. Sus cartas finales a sus familias, preservadas en museos, son desgarradoras. Jóvenes que no querían morir, pero sentían que no existía otra opción. Los marines estadounidenses que sobrevivieron Sugarloaf, Walnut Ridge, las innumerables colinas sin nombre, regresaron a casa como individuos cambiados. Muchos nunca hablaron de lo que vivieron. Cuando sus hijos les preguntaban sobre la guerra, cambiaban de tema. El trauma era demasiado profundo para convertirlo en palabras. Eugene Sledge, un marín que luchó en Peleliu y Okinawa, finalmente escribió sus memorias décadas después, With the Old Breed. Es uno de los relatos más honestos y brutales de la guerra de infantería jamás escritos. Describe Okinawa como peor que Peleliu, lo cual es decir algo. Describe la deshumanización, la brutalidad casual, la pérdida de la cordura. Su libro se convirtió en la base de la miniserie The Pacific de HBO. ¿Valió la pena Okinawa? Desde una perspectiva estratégica puramente militar, sí. La isla sirvió como base crucial en los meses finales de la guerra. Los aeródromos permitieron intensificar los bombardeos de Japón. La amenaza de invasión desde Okinawa contribuyó a la decisión de Japón de rendirse. Pero, desde una perspectiva humana, ¿cómo se calcula el valor de 200.000 vidas perdidas? ¿Cómo se justifica la destrucción completa de una cultura, de una isla, de generaciones de familias? Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. Solo pueden ser contempladas con horror y tristeza. La batalla de Okinawa fue la culminación de años de guerra en el Pacífico. Fue donde todas las lecciones aprendidas en las islas anteriores se aplicaron a la mayor escala. Fue donde el concepto de guerra total alcanzó su expresión más completa y más terrible. Fue la última gran batalla anfibia de la Segunda Guerra Mundial. Después de Okinawa, no hubo necesidad de otra. Las bombas atómicas terminaron la guerra antes de que la operación Downfall pudiera lanzarse. En ese sentido, los que murieron en Okinawa, estadounidenses, japoneses y okinawenses, pueden haber salvado millones de vidas al demostrar cuán costosa sería una invasión del Japón continental. Su sacrificio involuntario posiblemente evitó un sacrificio aún mayor. ¿Es ese pensamiento reconfortante? Para algunos, quizás. Para otros, simplemente subraya la obscenidad de toda la empresa. Lo que es indiscutible es que Okinawa cambió la historia. Sin Okinawa, la decisión de usar armas nucleares podría no haberse tomado. Sin Okinawa, la Guerra Fría posterior podría haberse desarrollado de manera diferente. Sin Okinawa, el mundo moderno sería diferente de maneras que no podemos calcular completamente. Hoy, bajo la hierba verde y los campos reconstruidos, bajo las carreteras pavimentadas y los edificios modernos, Okinawa sigue siendo una cicatriz. Una cicatriz en la tierra donde cada construcción nueva ocasionalmente desenterra restos humanos, municiones sin explotar, fragmentos del pasado brutal. Es una cicatriz en la memoria colectiva de tres naciones, Estados Unidos, Japón y Okinawa misma, que se ve a sí misma como algo distinto de Japón continental. Una identidad forjada en parte
por el trauma de 1945. Y es una cicatriz en la conciencia de la humanidad, un recordatorio de hasta dónde podemos caer cuando la guerra se descontrola, cuando la propaganda reemplaza la razón, cuando la vida humana se reduce a estadísticas en los planes de los generales. Los 82 días de Okinawa fueron un infierno en la tierra. Lodo, acero y fuego que consumió 250.000 de vidas. Destruyó ejércitos, quebró mentes y cambió el curso de la historia mundial. Y el eco de esos 82 días aún resuena. En las bases militares que permanecen, en los monumentos que advierten sobre la futilidad de la guerra, en las historias que los ancianos okinawenses aún cuentan a sus nietos sobre el año en que el mundo se acabó, y luego, milagrosamente, comenzó de nuevo. Esta fue la historia de Okinawa, el último peldaño antes del Japón continental, la batalla que nadie quería pelear, pero que todos sabían que era inevitable. La carnicería de 82 días que demostró que incluso la victoria puede parecerse demasiado a la derrota. Que los muertos de Okinawa, todos ellos, no sean olvidados. Que sus muertes nos recuerden el costo verdadero de la guerra, más allá de las estrategias y los mapas. Que recordemos que cada número en las estadísticas de bajas era una persona, con familia, con sueños, con futuro, todo arrebatado en un instante por el fuego y el acero. Y que nunca, jamás, vuelva a repetirse algo como Okinawa. Esto fue todo. La historia completa de la batalla más brutal del Pacífico. 82 días, que comenzaron con un desembarco casi sin oposición, y terminaron con 250.000 de muertos. Desde las playas de Hagushi hasta los acantilados de Mabuni. Desde el hundimiento del Yamato hasta los suicidios masivos. Desde el contraataque desastroso de mayo hasta la caída de Sugarloaf. Desde el primer disparo hasta el seppuku final de 2 generales en una cueva oscura.